Envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Una vez más, con sencillez de corazón, con la ayuda del Espíritu, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Y tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que instruiste a los pueblos mediante la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes hoy celebramos su conversión, que imitando sus ejemplos nos acerquemos a ti y seamos en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos, como siempre, viviendo de la palabra, especialmente tras el domingo, ayer, domingo de la palabra de Dios, pidiendo esa gracia, estar abiertos siempre a la palabra que nos va a invitar, siempre a la conversión, que nos va a movilizar, a seguir abriendo el corazón, la mente, la voluntad, la libertad, a la voluntad de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dijo a todo el mundo reunido en el templo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad para que fueran castigados. En el camino, al acercarme a Damasco hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme
y acercándose a mí me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué día precioso, iniciando el año litúrgico, iniciando el nuevo año calendario. 25 de enero, celebrar la conversión de Pablo, de Saulo. A ver, conocemos la historia, no nos vamos a ir quizá en los detalles de una historia archiconocida. Lo importante es leer esa historia y aplicarla a nosotros. Que este evento de la conversión hoy nos haga preguntar sobre nuestra conversión. El Señor tuvo caminos de prodigios excepcionalísimos para Pablo. La infinita mayoría de las conversiones no son así, tan espectaculares, pero ciertamente son igual de profundas en la vida de cada uno. Por lo tanto, se me ocurrió que hoy podemos preguntarnos sobre qué es lo fundamental de la conversión y si nosotros estamos realmente convertidos. A ver, Padre, sí, estoy bautizado como a Pablo me bautizaron. Una característica, aún siendo tan espectacular la conversión de Saulo, vieron que otros lo guiaron, una luz enceguecedora. Y lo primero que se me ocurre es, eso es lo propio también de la conversión, la luz de la fe. Y la luz de la fe, algunos cuando comentan este pasaje, ese episodio, y ahora lo traigo a nuestra vida, a ver si esto se verifica, dicen, Saulo quedó ciego. Y en realidad la ceguera se tiene que parecer, y nosotros tenemos esa experiencia. ¿Vieron cuando uno mira, no debemos hacer esto, pero vieron de chico uno suele hacerlo?
mira hacia el sol y se queda unos segundos, intenta pelear la vista con la fuerza del sol a ver si lo aguanta, o simplemente no se dio cuenta y lo mira. Cuando uno vuelve la vista al suelo, es como que no ve, está como enceguecido. Y fíjense que no es por no poder ver la luz, sino es por exceso de luz. Ahí viene. La fe es un ver, pero por exceso. Y por eso es que es algo infinito, porque se trata de ver el misterio de Dios y de lo que ha creado y de nuestra vida. Por lo tanto, nunca terminaremos de ver. ¿Y cuál es entonces la primera conclusión que sacamos? Que después de aquella primera conversión, de aquella primera luz de la fe, la conversión es un proceso de todos los días de la vida. Porque siempre habrá una nueva luz, una nueva verdad que hay que descubrir, que hay que ver. Y esa verdad nos tiene que cambiar la vida. Y en ese proceso, igual que a Saulo, es otro el que te lleva, es otro el que te guía, y será un Ananías, alguien que te tiene que hacer ver con claridad. ¿Eso sigue pasando en tu vida? ¿Quién te está ayudando a ver más en la fe? Y ahí entramos en el mundo de si tu vida realmente participa de la comunidad de Cristo. Porque Ananías aquí representa a toda esa comunidad, de los que porque creyeron también hacían sus milagros. Esos que anuncia Jesús en el Evangelio de hoy. A los que crean los acompañarán estos signos. Impondrán las manos, sanarán, y aunque beban un veneno, etc. Bien, pero siempre y hoy a nosotros tiene que seguir acompañándonos a alguien para crecer en la fe. Y ojalá fueses vos, yo, nosotros mismos, al ver más, poder guiar a otros hacia más fe. Que de eso se trata esta familia de Jesús. Él nos envía, vayan por el mundo, anuncien el Evangelio, muestren más luz cada día, pero para eso hay que hacer el proceso. Volvamos entonces a la conversión. Es un proceso. ¿Te estás convirtiendo hoy? Y fíjate que ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo puedo hacer el test de mi conversión de cada día o de cada semana o revisarla una vez por mes? Para eso es bueno los exámenes de conciencia, sí. Esos que uno tiene que hacer cuando se va a confesar. Uy, sí, confesarse, reconciliarse, porque eso es más gracia para ver más, para estar más cerca de Cristo. ¿Cómo anda tu participación en la iglesia, tu vida sacramental, tu alimentarte aquí en la Eucaristía, reconciliarte sacramentalmente? Y después también el resto de las cosas de tu vida, meditar la palabra. Estamos en la semana y en el año, Caminemos un año junto a la palabra profundizando. La palabra que es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, en mi camino. Al pasar, el texto pone en boca de Saulo cuando le cuenta a los demás en Hechos de los Apóstoles cómo había sido su conversión. Dice, yo en esa época perseguía a los que estaban en él, y el texto dice con mayúscula, camino. Ese fue el primer nombre de los cristianos, los que seguíamos a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Seguimos en ese camino, de eso va la conversión. Convertirte en el fondo es seguir más de cerca en el camino a Jesús. Estás más cerquita, no seguirlo de lejos. Viste que a veces parece que uno ya se pierde, si demasiado de lejos lo seguís, lo vas a perder en algún momento. Y la conversión te ayuda a seguir al Señor mucho más de cerca. Algo que me encantó como definición y te lo dejo y me lo planteo. En el fondo, la conversión es infinidad de cosas. ¿Cómo lo podríamos resumir? Y me gustó esta, no sé si definición, pero es un buen consejo. Mirá, mientras uno no sigue convirtiéndose, mucho más cuando ni siquiera empezaste, es como vivir siempre teniendo como telón de fondo simplemente este tiempo, el tiempo natural, el que se vive y se mide con el reloj. Este tiempo que ni vos ni yo sabemos cuánto va a durar en este planeta, en esta vida. Entonces, mientras uno no se toma en serio la conversión, mira las cosas desde el filtro, como tener un anteojo que me permite solo mirar las cosas de esta vida, de este tiempo. Y ahí es donde nos come
la mundanidad, el materialismo, el hedonismo, ¿sí? Esa manía que tenemos de ser nosotros el centro del universo, de las cosas, de las relaciones. Y nos termina dominando la sensualidad, el materialismo, el consumismo y con todo lo que eso lleva, todos los ismos, todos los egoísmos. Bien, tomarte en serio la conversión que brota de esta palabra, de encontrarte con el Señor, que es palabra de vida. Cuando te tomas en serio la conversión, ese filtro se te cambia. El Espíritu Santo entra a tu vida. Te saca las escamas, diría la imagen de la conversión de Pablo, ¿no? Para que veas más. Y te hace ver ahora con luz de eternidad. Tu vida ya no dura el tiempo del reloj. Tu vida se plantea como un caminar hacia la eternidad. Y vos no querés perderte esa eternidad, que empieza aquí, si seguís de cerca a Jesús, al Señor. Y lo mismo lo podés notar en tu oración. Aquel que detuvo su conversión, la frenó o la congeló, anda a saber en qué época de su vida, sigue rezando de una manera muy mecánica. Sigue preguntándose por ahí, a ver, todavía en el confesionario o el cura o un amigo cristiano te dice, bueno, a ver, en tu agenda, ¿tenés ya puesto a Jesús tu oración todos los días? Y vos todavía ni siquiera pudiste plantearte rezar todos los días. Bueno, estás medio lejos de la conversión. Y es más, aunque empieces a rezar, si vas creciendo en conversión, ya ni siquiera tu relación con Dios pasa por ciertos horarios o momentos de oración o de espiritualidad, sino que empezás a plantearte todo el día, las 24 horas del día, la vivís en compañía, en presencia de Dios. Aunque no reces explícitamente, sí tengas momentos de detenerte y dedicarlos en exclusividad al diálogo, al cara a cara con el Señor. Pero el resto de tu día es pura contemplación, es caminar en presencia de Él, de su mano. Y es como compartir la agenda de tu día y de tu vida con el Señor. A ver, Señor, acompáñame que hoy tengo que hacer este trámite, acompáñame a mi trabajo, acompáñame a discernir qué tengo que hacer con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, etc. Un cristiano que todos los días está atento a la conversión, al cambio, porque sabe que hay más. Cuida esto y recorre los días de su vida de la mano del Señor, discerniendo qué es no solo entre bien y el mal, sino qué es entre varios bienes, cuál es el mejor. Pidamos entonces, por intercesión de Pablo, que el Señor nos renueve en el camino de la conversión. Como siempre, tus intenciones aquí en el altar al presentar el pan y el vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
Tú nunca abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles. Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Yo sé que estás aquí, te contemplo, Jesús. Tu presencia es real y nos llenas de luz. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recibe la acción de gracias de todos aquellos que hoy celebran la vida, que cumplen años. Las intenciones de José y Beatriz, de María Esther, de Georg, por la salud de Daniel, Chiara Díaz, Serafina, Jorge Zuligoy, muy especialmente de Gabriela. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ana, Rosita, Manuela, Ángel, Cristina, Martín, Remigio, María, Alberto, Mari y Héctor, Humberto, Amalia, Domingo, nuestra querida Elsa del taller de Cáritas, los difuntos de nuestra comunidad parroquial y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Renová la gracia de la conversión en todos los bautizados y que seamos instrumentos para la conversión de los demás, para que anunciemos por todo el mundo tu evangelio. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Pablo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con fe renovada la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Compartamos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Renovalo con la luz de tu presencia, que me haga ver mucho más, que me convierta de tantas cosas a las que todavía no he abierto mi corazón, a tu verdad, a tu luz, a tu bondad, a tu belleza. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de ese amor que encendió al apóstol San Pablo y lo impulsó a tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y descienda una vez más en abundancia la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Quizá lo trate en otros días. Me vino a la mente ahora que estaba terminando la misa un escrito, creo que es el gozo, no te quiero mentir, creo que es el gozo del Evangelio del Papa Francisco, donde desmenuza niveles de la conversión, ¿no? Desde la primera conversión de no creer en Dios en creer, hasta que Dios se va haciendo no cualquier Dios, solo el Creador, sino además un Padre. Y después la conversión de un poco más, un Padre misericordioso, más que se revela y manifiesta en Jesús, en su palabra.
etcétera, niveles. 2, hay muchos más, pero en este proceso de la conversión, 2, casi 3, que es bueno que revisemos. Si hay conversión real, profunda, creciente a Dios. Si este creer, si esta fe también se traduce en mi relación con Dios, en una mayor, creciente relación con la iglesia, como miembro, como iglesia que soy yo. No una fe que se vive desde casa, solito, sin vínculo con nadie, creyendo que tengo un teléfono rojo solo de línea directa con Dios. O sea, yo y Dios, Dios y yo, y la iglesia, ojo, porque no sos cristiano sin iglesia. No se puede ser cristiano, seguidor, discípulo de Jesús sin iglesia. Así que ese es un nivel de la conversión. Mi conversión eclesial, cada vez más profunda. La otra, la del mandamiento del amor a los demás. Si mi relación con Dios, si cada vez puedo contemplar y servir más a Jesús en los hermanos y en los hermanos más pobres, esa es una conversión que hay que pedir siempre, si no nos conformamos con algunos actos piadosos y nada más. Y ahí puede que empiece y esa sea la fuente de lo otro, de una fraternidad comprometida con el bien de los demás. Sí, llámalo justicia social si querés. Eso también tiene que ser parte de tu fe, de mi fe. Si no, no es fe cristiana. Y la última, por ahí, más sutil, de la que tienen que estar más atentos los, comillas, pastores, dirigentes, ¿sí? Los líderes, pero es bueno para todos, porque todos ejercemos un liderazgo en algún ambiente, la creatividad pastoral, una conversión pastoral. Esto de no seguir agarrados a las mismas cosas que se hacen desde hace siglos, ya no sabemos ni para qué sirve, pero nos acostumbramos a hacerla. Bueno, eso es lo que llamamos la conversión pastoral. Aceptar el desafío de dejar cosas que ya están caducas, instrumentos o pastorales o mecanismos que ya no sirven porque no llegan a nadie, y ver por dónde va. Eso también es una conversión y es obra del Espíritu. Pidamos por todo eso, porque así el reino de Dios se hace cada vez más presente en tu vida, en la mía, y como cantamos en el Salmo, ¿no? Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Vayamos en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.